Yo quiero que se presente nuestro invitado ya en condición de ciudadano común y corriente, ¿no? Porque él lo visitó en su momento con su condición de candidato, ¿no? Pero obviamente lo que yo pude notar de que es una persona con una perspectiva amplia, conceptual de organicidad que tiene la sociedad, y él tiene, digamos, una intervención desde su ámbito permanente y constante, y con un diálogo justamente con la sociedad permanentemente. ¿Cómo está? Hola Alberto, para mí es un gusto poder estar hoy en este lugar. Te estaba escuchando a Patricia. Realmente comparto 100%. Cualquier hecho de violencia es terrible. Es terrible. Entonces yo creo que obviamente comparto también lo que decís. El camino del diálogo es la mejor solución. Pero cuando se llega a ese punto es terrible. Ya es como que te asusta un poco, porque ¿qué es lo que no espera? Entonces esto es para llamar la atención y para, o sea, es un llamado, mejor dicho, de atención, y que entre todo a la hora de votar elijamos correctamente. Claro, hay que pensar bien. Hay que pensar bien. Creo que, digamos, ayer hubo la muestra más peligrosa de todo esto es que hubo todo un sector de la sociedad política que pretende gobernar Argentina que dice esto que está haciendo Morales está bien y es lo que nosotros avalamos. O sea que si vos eso lo proyectás a la gestión de Estado, quiere decir que vos perdés tu derecho básicamente a lo más importante, que es a manifestarte. Quiere decir que si vos te manifestás en el gobierno de ellos te van a salir a pegar, a matar a todo lo que venga. Esto es lo que está diciendo, el mensaje que está dando ese sector, o sea, de violencia. Por eso guarda, qué es lo que estamos pretendiendo hacer, o qué con nuestro voto, digamos, me parece, ¿no? Yo creo que estamos en una instancia donde hay que empezar a mirar a ciencia cierta, básicamente que estaríamos tratando de eliminar con esta conducta, por lo menos lo que se nota, la libertad de expresión. Eso es terrible. Cuando eso pasa ya obviamente no hay forma. Entonces es importante que uno vea bien. Creo en la sabiduría de un pueblo. Creo que obviamente hay que mirar y saber elegir. Porque hoy nuestro país está pasando por un momento terrible, y de hecho ya la derecha estuvo en el poder. Ya le tocó gobernar. Y de hecho no lo hicieron bien. Nos endeudaron por 100 años y nos dejaron para colmo una pequeña deuda de 37.000, creo que hay 2.700 millones de dólares que tiene que pagar Alberto antes de irse. Quiere decir que el Fondo Monetario antes del fin de año hay que depositar 2.700 millones de dólares. No es poca cosa. De terror. Terror porque nosotros en la Argentina seguimos, vuelvo a decir, creciendo, y los sectores dominantes, los sectores que tienen, digamos, el manejo de los elementos de producción de la Argentina, porque la tierra es un elemento esencial, digamos, de central de producción, está en manos de muy pocos. O sea, los terratenientes, digamos, que después se convierten en señores feudales, porque ellos, si bien de alguna manera ellos adquieren la tierra, nadie está diciendo que es ilegal, lo que estamos diciendo es la posibilidad de poder distribuir los recursos. Entonces, si los modos de producción, como dice Marx en esta historia creada por él y que bien contada del capitalismo, vos no tenés la posibilidad de poder articular en manos de muchos, queda en manos de pocos. Entonces, si en manos de pocos dice, no, nosotros no queremos el desarrollo y el crecimiento de la sociedad, queremos que el Estado, que le paguemos, 10 pesos de impuestos, que es lo que ellos dicen que ellos pagan y el resto no paga, y que básicamente que sea 10 nomás, y que toda la riqueza es producto de ellos. O sea, que ellos viven en un territorio, son dueños, sacan la riqueza de la tierra, que es de todos, pero que en definitiva no hay una redistribución de la riqueza. Y el modo de producción está en manos de muy pocos. O sea que en la Argentina de los últimos 10 años, lo que se ha incrementado, según lo que dicen, si bien, digamos, la balanza comercial, que es exportación versus importación, ha dado positivo. Quiere decir que se vendió al mundo mucho más, ingresó muchos dólares en la Argentina, pero fue para manos muy poco. Las retenciones, que es lo que vos cobrás, digamos, en materia de impuestos,
ellos no están liquidando, sobre todo lo que es soja, están diciendo, no, vamos a liquidar. No, vamos a liquidar dentro de tanto, digamos. Es como decirle al gobierno, no me pagaron todavía, por ende yo no te iba a pagar. No liquidar, simple y sencillo, digamos. O sea que vos, la arca del Estado, no está logrando captar, digamos, tener el dinero suficiente. Por eso es que en su momento Massa, de alguna manera, se incorporó a los Brexit, o sea, esa plataforma económica de los distintos sectores, de ciertos sectores de los gobiernos latinoamericanos y obviamente otros, que son pocos, pero una plataforma comercial y los famosos, ¿cómo es? La otra, la Brexit, tenemos, los swap. Bueno, son esquemas, uno que es una plataforma comercial propia, decirlo entre vos y yo, y otra que es la posibilidad de la reventa de esos intereses de deuda a futuro, traerlo al presente, digamos, es como decir, voy a vender los últimos 10 años de deuda a vos, con un valor X, pero, ¿me entendés? Lo efectivizo acá. Bueno, son cosas que se buscan, digamos, para sobrellevar. A todo eso, me parece que lo más importante no está sobre la mesa. La Argentina, para mí, sigue siendo un problema en materia económica política, no de recursos. Esa es la crisis. Porque la Argentina tiene recursos por donde vos mires. La Argentina, Jujuy, obviamente, creo que el 70% a nivel mundial entre Argentina, Perú y Bolivia del litio para adelante, el 70% del litio está concentrado entre esa zona de la Argentina que abarca Jujuy, Bolivia y Perú. El 70% del litio del mundo. Entonces, vaya si van a poner a pescar a los muchachos, y si pueden generar una guerra, van a generar una guerra también. O sea, de esto se trata. Y obviamente hay, como quien dice, los empleados de esas corporaciones internacionales que de alguna manera intentan manejar la voluntad del pueblo para poder quedarse con lo más simple, con lo más básico que tiene una sociedad, que son con los recursos. Ahora, Alberto, fíjate vos que acá esa forma de gobernar es terrible, porque de hecho uno se pone a mirar y eso es lo que apunta, lo que cuando estuvieron en el poder, a eso apuntaron, donde el rico es más rico y el pobre es más pobre. Sí. Y eso trajo más crisis. Imagínate vos cómo se multiplicó lo que es la pobreza acá en toda Argentina. Entonces, de hecho es importante, sigo sosteniendo esto, que es importante que la gente piense y no vuelva a caer en el error de permitir a un gobierno que ya estuvo, que ya gobernó y hoy se salen como personas respetables, cuando obviamente nuestro país está endeudado podría decirlo, por 100 años. Entonces eso es terrible. Entonces tenemos que mirar bien y tomar conciencia de esto. ¿Qué Argentina queremos? O seguir viviendo en esa desigualdad, donde el rico es más rico y el pobre es más pobre. Sí, yo pienso que eso tiene que ver básicamente con qué tipo de gobierno queremos, ¿no? Porque los sectores políticos en la Argentina hace más de 200 años que podemos hablar de dos extremos, digamos. Uno que eran los sectores unitarios en la Argentina y federales. Poco a poco esos dirigentes se fueron de alguna manera licuando en partidos políticos que hoy son el radicalismo y el justicialismo. En el fondo, los frentes son conformación de estos extremos, y la izquierda, que aparece ahí como una especie de retórica del pasado, diría yo, porque hoy por hoy no juega un papel preponderante en la Argentina, cuando en su momento la derecha izquierda, que era una cosa media rara que se generó con el justicialismo durante muchos años, la izquierda era como el extremo, digamos, que compulsaba con los distintos gobiernos, pero después con los años se fueron fortaleciendo los dos extremos, ya sea radical y peronista, y hoy estamos en un proceso de
frente, digamos. La Argentina, ese creo que nace allá con De la Rúa, con Chacho Álvarez. Me acuerdo de eso, del ECO. La alianza, digamos. Terrible tiempo. Claro. Donde nos llevó ya, donde nos llevó, digamos. O sea, no es tan fácil gobernar también, supongo yo, con sectores transversales. O sea, es muy complejo, porque las miradas son diferentes, porque pensamos distinto. Yo creo que ahí donde está el atributo, en el caso de Misiones, por ejemplo, de que el Frente Renovador ha logrado un equilibrio. Por supuesto que a muchos no les gusta el manejo que puede llegar a tener el Frente Renovador, del cual nosotros somos parte y respetamos mucho, porque sabemos que ha generado lo que ha generado en Misiones, digamos. No es una ¿cómo te podría decir? Una utopía, es una realidad, digamos, un gobierno tranquilo, con sus déficits, con sus problemas, pero que básicamente tienen, digamos, un anclaje en esa posibilidad de atender la demanda tarde o temprano. Y al crear organismos como el que tenemos nosotros, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que eso convino, o de alguna manera, es el anexo que hizo la Constitución Nacional del 94, no solamente incorporó los derechos, sino organismos que puedan ejecutarlo o por lo menos exigir el cumplimiento. Entonces, por eso digo, creo que esto es un privilegio en cierta forma, y en otra, diría yo, que es la posibilidad que estamos necesitando los argentinos, una transformación hacia una lógica de gobierno donde se respetan los derechos de las personas. Yo creo que estamos en sentido contrario. Sí, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de los reconocido en los tratados internacionales a los pueblos aborígenes, originarios, ¿no? Que son los primeros dueños de las tierras. Después, como dice, vino el blanco desplazando y sacando un título que vos decís de dónde salió el título, ¿no? Entonces, yo ayer lo veía a Morales defendiendo su posición con la Constitución en la mano, y yo digo, bueno, como bien dijiste, Gustavo, tenemos que ser conscientes, y esa Constitución nosotros como pueblo tenemos que levantarla, saber lo que dice y mirar las cosas y ser y ser empáticos, ¿no? Porque quizás hoy yo entiendo al porteño que está por ahí podrido de los cortes, que todo el tiempo, pero bueno, nosotros también en el interior estamos podridos, como dice, de que ellos se queden con la mayor parte de la riqueza que nos corresponde en realidad equitativamente a todo el pueblo argentino. Es como una cuestión natural. Es como decir, bueno, yo pertenezco a la casta esta, digamos, económica, sí, de que manejamos, y nosotros nos corresponde, digamos. Y nos corresponde. Pueblo nada. Es una locura. Ayer yo veía, a colación de que vos decís, yo la verdad que a Morales no lo vi, ni lo quiero ver. Básicamente sí vi a una señora que le contaban que ella no estuvo ahí, pero que le detuvieron a su hijo, entraron a la casa, sí, le detuvieron al hijo, una persona con capacidad diferente. O sea, sí, básicamente la llevaron a patadas y a golpe a un chico que tiene capacidad diferente, digamos, que cualquiera se da cuenta, no le importó, dice que le llevaron. Y esta señora pedía la renuncia de Morales porque ella dice, yo trabajé para vos, dice, trabajé con aparentemente un grupo, no sé, importante, y dijo, sí, una locura lo que estaba sucediendo, digamos. Yo digo, realmente uno se sorprende frente a esa realidad. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de asombro, como yo siempre digo. Gustavo, hablemos de Gustavo un poquito. ¿Quién es Gustavo? ¿Dónde desarrolla su actividad de contacto con la sociedad, que es lo que me importa? Yo creo que para mí todo esto fue una experiencia de ir aprendiendo muchas cosas importantes, sobre todo las cosas, lo que dijo Patricia, mirar de una óptica de empatía. Porque cuando uno mira de una óptica de empatía, uno puede mirar y comprender la realidad de la otra persona o de un determinado sector. Y yo creo que este es el llamado a la reflexión también a todos los que hoy le toca hacer gestión, de ponerse en el lugar de los que menos tienen, fijarnos un poquito, porque obviamente la empatía es algo que obviamente a todo tiene que nacernos, a todos. Cuando uno mira, uno ve. De hecho, acá en nuestra tierra colorada hoy estamos a la vanguardia. Vos hablabas también, yo aplaudo en mayúscula a nuestro ingeniero Rovira. Hoy vemos una tierra colorada que creció, que avanzó, también con el diálogo. Eso es importante. Hay muchas cosas que mejoraron
para bien. Y otras cosas que también no hablando específicamente de alguien, sino más bien decir que obviamente que se pueden ir mejorando. Se pueden ir mejorando si uno quiere. Si hay voluntad, si hay ganas de hacerle un poco más fácil las cosas a la gente. Este es un momento muy difícil donde hay personas que están en situaciones donde obviamente ni siquiera para el pasaje. Eso me ha tocado, Alberto, recorriendo por las periferias, me he dado cuenta que hay gente que no tiene ni siquiera para comer. No puede vivir una vida digna, no le alcanza. Hoy, si miramos un poquito de esa óptica, Alberto, te vas a encontrar que hoy tienen que trabajar todo en la casa, todo. El papá, la mamá, los hijos, porque no alcanza. Entonces eso es pedirle a los que hoy están haciendo gestión que miren de esa óptica. Cuando uno puede mirar de esa óptica, por eso obviamente te felicito, Alberto, te felicito por el trabajo que venís realizando. Realmente me gustaría tener un Alberto como defensor del pueblo para mucho tiempo. Porque realmente en este tiempo hiciste un trabajo muy importante, como te dije tiempos atrás, que obviamente te venía mirando tu trabajo. Hay una realidad con respecto a eso, Gustavo, que yo también quiero poner sobre la mesa, muy importante decirlo. Okay. Quizá nosotros tuvimos la posibilidad cierta y concreta de ajustarnos a lo que establecen las normas, de decir, acá dice que hay que hacerlo, no es algo que está de alguna manera en valoración. El defensor del pueblo tiene roles asignados, tiene roles definidos por la Constitución y la Carta Orgánica, y debe tener esa posición. Después está la impronta de cada uno de decir, bueno, a ver cómo lo encaro, de qué manera. O sea, la generación de acciones, si se quiere, tiene un origen muy fuerte que es la Constitución Nacional, después Carta Orgánica. Nosotros lo que hicimos es tratar de llevar a su extremo lo que está establecido a partir de las competencias y básicamente los atributos que tiene el defensor del pueblo para organizar y ordenar de la manera que mejor considere básicamente ese órgano del Estado. Nosotros hemos tensado, yo tengo que decirlo muchas veces, con distintos organismos del Estado, pero lo hemos hecho a conciencia, que no es lo mismo decir somos opositores. Yo sentí, y hasta ahora siento, que algunos funcionarios me han tratado de poner en el rol de opositor, por ir y reclamar algo que está establecido en la Carta Orgánica y que municipal o provincial, inclusive nacional, en beneficio, pero no de quien conduce el lugar o quien lleva adelante la gestión, sino que en definitiva es parte de lo que debe hacer el organismo del Estado. Muchos han respondido, muchos han trabajado, inclusive a regañadiente, como quien dice, en mejorar, en tratar de generar todo lo que sea necesario para que la solución llegue. O sea, tampoco quiero pecar de soberbio y decir, no, a mí no me... No. Yo sé que hay sectores que han tratado de desdibujar la gestión, llevando mensajes hacia arriba, a quien nos conduce, y que, o por lo menos nos dijeron alguna vez muchas cosas en ese sentido, y básicamente a mí no me importó, porque yo creo que lo importante es entender que la gestión la marcan no las personas, la marcan las leyes, las normas, y nos hemos ajustado a eso. Y obviamente provoca tensión, porque si yo imagínese, si yo a usted le mando una nota y usted no me contesta, y le mando un oficio y usted no me contesta, ¿qué me queda? Ir a la justicia. No me queda otra. Y de hecho eso es lo que ha generado mucho escozor, muchas veces inclusive con organismos de contralor que tienen el control de la gestión de ese organismo privado. Yo no tengo atributo para ir sobre el privado, porque si no lo tengo que hacer ya como privado, y no tengo ese atributo, sí, lo tengo que hacer a través de organismos del Estado, pero que básicamente nunca estuvo en mí, y creo que ninguno de los funcionarios que integra hoy el equipo de la Defensoría, generar, digamos, controversias institucionales o políticas, si se quiere. Lo que sí generamos es controversia en relación a, ¿van a cumplir con lo que hay que cumplir? Ese es el punto. Ahora, es importante también, fíjate lo que vos estás diciendo, Alberto, porque de hecho para mí tu gestión es fantástica.
Yo no tengo nada que venir a hablar de una forma negativa, porque de hecho si algunos se molestan por tu accionar, creo que debieran mirarse por dentro. Y vuelvo otra vez vuelta al mismo camino, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, porque esas gestiones que están ocupando esos lugares es porque el pueblo le eligió. Claro. Entonces, bueno, qué mejor idea de que cuando están ocupando un espacio, un lugar, hacer las cosas bien. Y no que alguien te tenga que venir a marcar la cancha, como lo hiciste vos, para bien, porque obviamente yo te considero una persona respetable, muy querida por el pueblo, donde con la gente con la que he hablado siempre me han dado muy buena referencia de vos, viendo tu trabajo, y todo eso es importante. Por eso a veces yo creo que es importante dejar un poco de un lado la soberbia. La soberbia, está escrito que antes de la caída está la soberbia. Y eso no es bueno para nadie, no es para ningún tipo de gobierno. Lo que vos venías planteando anteriormente, lo que vos venías planteando sobre el tema de la violencia, llegar a ese punto, llegar a ese límite es terrible, porque ya ahí es como obviamente demuestra que sos un inoperante, que no tenés la capacidad como para gobernar correctamente. Sin embargo, eso es lo que el ingeniero Rovira ha hecho, el diálogo, el camino del diálogo. Entonces eso es lo que obviamente es importante. Si cada uno hiciera bien su tarea, porque yo creo que el ingeniero Rovira ha dado espacio, nadie puede decir, no, a mí no me dieron espacio, porque a todos han tenido un espacio y han tenido la oportunidad. Algunos han hecho bien las cosas, otros mal, y tuvieron tal vez alguien que se le acercó y le dijo, mira, anda por este camino. Pero a veces cuando se aborrece el consejo, cuando se creen los superhéroes, cuando se sienten mejor que otro y no aceptan, no tienen esa actitud de humildad. Yo personalmente, te lo dije el otro día, Alberto, yo estoy en una etapa de aprendizaje, yo estoy desde hace muchísimo tiempo haciendo política, pero cada día voy aprendiendo algo nuevo. Claro. Y es importante también aceptar de personas como vos, hay acá en nuestra tierra colorada, dirigentes realmente con mucha capacidad, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, y es importante escuchar. Y cuando hay una gestión, es importante, yo hablo por mí, ¿ok? Hablo por mí, no puedo hablar por el otro. Llamaría a un Alberto, llamaría a personas que realmente sé que tienen para dialogar y decir, chicos, ¿qué camino puedo llegar a tomar? Siempre apelando a la sabiduría que pueda tener y la experiencia que pueda tener esa otra persona. ¿Me explico? Que eso es saludable para cualquier gestión, pero cuando te crees que te la sabes toda y que no necesitas la ayuda de nadie, nadie en este mundo puede avanzar sin alguien que te vaya apuntalando, te vaya encaminando. Es lo mismo que la juventud. La juventud necesita ser acompañada de la sabiduría, ¿ok? Sí. Es importante darle espacio a la juventud, estoy completamente de acuerdo, pero también es importante que la sabiduría vaya acompañándole, guiándole, para que hagan las cosas correctamente y para que todo vaya para mejor. Ese es el punto de vista, y no intento ofender a nadie en absoluto, sino obviamente viendo de esa óptica. Entonces yo estoy siempre en el aprendizaje de lo mismo. A mí me gusta mucho lo que es el arte marcial, pero soy consciente que obviamente que lo que aprendí no es suficiente. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, si cada gestión diera espacio también a otros sectores, escuchar y no menospreciar la sugerencia, el consejo del otro, eso ayudaría muchísimo y mejoraría. Pero ahora cuando las intenciones son otras, ese ya es otro cantar. ¿Ok? Bueno, me parece que está apuntando bien Gustavo Robinson,
invitado especial del día de hoy, que vamos a un pequeño corte. Sigue Gustavo, sigue el doctor Quevedo y ahí se suma Carlos Botex. Después vamos a discutir bien ese apellido medio húngaro, ¿no? No sé. Francés. ¿Je voulais parler francés? Bueno, creo que es interesante, ¿no? Después nos vamos a preguntar si habla francés, porque allá tenemos un haitiano que sabe francés, ¿eh? Básicamente es uno de los pueblos conquistados por los franceses. Me parece que seguimos en el próximo bloque. Yo ya me estoy retirando, los saberes del pueblo. Tengo ya un programa que arrancamos hoy muy temprano. Así que bueno, hicimos este intervalo para venir un rato acá y charlar y dialogar como hacemos todos los días. Y nos vemos mañana en los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro.